Bueno, a ver, igual estamos mal acostumbrados porque en el balonmano femenino, como al no ser un deporte que tenga mucho apoyo exterior o mucho apoyo del Estado, pues quizás no se vea tanto reflejado esta figura, pero no deja de ser menos importante. Sí que la vemos, por ejemplo, en fútbol, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Jorge Méndez, por ejemplo? ¿O quién no conocía al difunto Mino Raiola? Entre muchos otros, ¿no? Y que estaban expuestos, que acompañaban a sus representados a galas y demás. Bueno, The Sports Consulting ya hace 4 años en Suiza, seguimos teniendo nuestra holding allí. Eh, es una asesoría y gestoría deportiva donde trabajamos pues, con deportistas de alto nivel en su gestión deportiva, así como el asesoramiento ya puede ser pues, fiscal, financiero o deportivo, como digo en este caso, de trámites laborales, redacción y lectura de contratos, etcétera. Y desde hace pues menos de un año hemos abierto nuestro primer centro operacional en España, concretamente en Vigo. Se llama TSC Agency, siguiendo un poco la línea de la holding de TSC, de Sports Consulting, perdón. Y bueno, pues la verdad es que en esta área de TST Agency empezamos a trabajar con balonmano femenino y balonmano masculino y la verdad la función, yo soy el CEO, el director principal de la agencia y con un grupo de trabajo excepcional al que saludo a todo el mundo. Somos actualmente directa e indirectamente unas 14 personas trabajando e intentamos siempre hacer lo mejor posible y darle los mayores beneficios a las protagonistas, que no son otras que en este caso las jugadoras y los jugadores.